nombre que es sobre todo nombre. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Qué bendición. Ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Tenemos las 2:08. Estamos contentos de estar junto a ustedes, mis amados hermanos. Ya aquí tenemos en Santiago un clima bien complejo en estos días, hermano. Hemos tenido unos fríos pero tremendo, un viento impresionante. Y en el sur de Chile, lamentablemente, se han desarrollado una serie de situaciones complejas con el clima, casas que se han caído, techos que han salido volando, hermano. Y bueno, las construcciones chilenas no están acostumbradas a este tipo de climas. Aquí en Chile estamos acostumbrados al tema sísmico, a los temblores, los terremotos, etcétera. Ya, pero no estamos acostumbrados a todo este tema de los vientos fuertes sobre los 150 kilómetros. Incluso han dicho que han habido vientos de hasta 180 kilómetros, ¿ya? Creo que los huracanes tienen allá en Estados Unidos una velocidad de 260, 280 kilómetros por hora, ¿ya? Son mucho más fuertes, pero acá no estamos acostumbrados a este tipo de viento, así que a orar, hermano, por todos los hermanos que están pasando momentos difíciles allá en el sur. Dios bendiga a nuestro hermano Loni, que ayer me enviaba una foto y me mostraba cómo había quedado su garage totalmente en el suelo, hermano. Y así también hay otros hermanos, líderes, pastores que han perdido sus construcciones, iglesias que han sido afectadas por estos tremendos vientos. Así que oremos, hay de repente un sentimiento personalista en nosotros que nos lleva como a ver las cosas desde una óptica individualista. Ya a mí no me afecta, ya yo no tengo esos dramas, en mi casa no se cayó nada, en mi casa no hubo nada muy fuerte, así que está todo bien. No, pensemos en los que están padeciendo, en los que están viviendo cosas difíciles, y oremos, ya los que están en ayuno, presenten en ayuno a estos hermanos, a esta hermana y a la gente en general que está sufriendo hoy en el sur, y que también aquí en Chile, hermano, particularmente me refiero en la capital, en Santiago, también han ocurrido situaciones difíciles, por ejemplo, árboles que se han caído, techos también que se han visto afectados. Yo en el camino vi varios árboles, hermano, cortados, así como sajados, que se han salido de allí, digamos, desde el lugar donde estaban. Así que tremendo. Así que Dios, el Señor, ayude a todas las personas que están pasando tremendos momentos difíciles. Ya no seamos individualistas. De repente no tenemos el dinero, ya tal vez para bendecir. Hay otros que lo tienen, pero son ambiciosos, son personas, hermano, avaras, que de ninguna manera van a bendecir a los que están pasando pruebas, luchas. ¿Ya? Pero hay gente que realmente no tiene, entonces podemos orar, podemos ayunar, podemos, hermano, buscar del Señor. Mira, ahí nuestro hermano Steven, que le saludamos en el nombre del Señor, nos muestra unas imágenes, pero tremenda, hermano. Ya
¿cómo decirlo?, impactante. Mira ahí cómo están los techos en el suelo, cómo está todo derribado, hermano, y es algo impresionante, ¿ya? Así que esto sin lugar a dudas tiene que llevarnos a conmovernos un poco con todo lo que está ocurriendo en nuestro país. E indudablemente que a nosotros los cristianos tiene que llevarnos ¿a qué? A orar, a buscar a Dios, a pedirle al Señor que si hemos fallado como nación, como pueblo, si no hemos actuado de manera correcta, si hemos puesto el acento en cosas secundarias, periféricas, si hemos descuidado la oración, el ayuno, si lamentablemente en nuestra nación se han aprobado leyes corruptas, leyes contra la fe cristiana. Bueno, pidamos perdón a Dios. Hay personas que dicen, pero que yo no legislé, pues, hermano. Yo no legislé, entonces ¿por qué voy a pedir perdón al Señor si yo no legislé, si yo no promoví esas leyes? Pero piense usted en la actitud de Nehemías, piense usted en la actitud de Esdras, de cómo ellos interceden y le dicen a Dios, hemos pecado, hemos fallado, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra Dios. A pesar que ellos eran grandes instrumentos de Dios, no eran personas pecadoras, rebeldes, ¿cierto? Pero ellos se consideraron como parte del pueblo que se había rebelado en contra de Dios. Tenemos el mismo caso de Daniel. Daniel también, cuando intercede, cuando clama, se reconoce él mismo como un miembro del pueblo que se rebeló en contra de Dios. Así que quiero que nosotros podamos considerar esto, hermano, y orar en ese sentido. Pedirle a Dios, Señor, yo voy a la iglesia, yo voy al culto, trato de servirle, pero soy chileno y estoy viendo este caos. Lo mismo ocurre con los hermanos venezolanos. Hay hermanos venezolanos que son cristianos, que aman a Dios, que no están a favor de Maduro, pero su oración debe ser también como la oración de Daniel. Hemos pecado, hemos fallado, como la oración de Nehemías. Nos hemos rebelado en contra de Dios, hemos actuado impíamente. Aunque usted tal vez ha tratado de hacer las cosas de la mejor manera, de la manera más cristiana, más de acuerdo al temor del Señor. Pero, sin lugar a dudas, somos parte de un pueblo, somos parte de una nación. Y debido a aquello tenemos que pedir perdón. Señor, perdónanos por las leyes que se han promulgado. Señor, perdona a Nicolás Maduro. Señor, perdone a Gabriel Boric. Señor, perdone a este parlamento que está en contra de la palabra de Dios. Perdónenos. Nos hemos rebelado, hemos hecho lo malo en contra suya, ¿ya? O sea, ese debe ser nuestro sentir y no el sentir farisaico. ¿Cuál es el sentir fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como el de al lado. Te doy gracias porque no soy como este. Ese es un sentir fariseo. Un sentir fariseo el que te lleva a orar sintiéndote bueno. Imagínense, hermano, esas imágenes que muestra nuestro hermano Steven. Tremendo, hermano. Tremendo. ¿Cómo no nos vamos a conmover que una persona pierda el techo de su casa, que su casa quede totalmente arruinada, destruida? ¿Cómo no nos va a dar lo mismo? ¿Cómo no nos vamos a aportar unos minutos, unas horas para orar, para pedirle a Dios misericordia en este día? Y así quería partir con esa reflexión en nuestro programa Doctrina Apostólica. ¿Ya? Seamos empáticos. Hermano Richard, mi techo está pero sólido, gloria a Dios. Hermano Richard, en mi casa no pasó nada, gloria a Dios. Hermano, mi auto está excelente, no sufrió ninguna dificultad, gloria a Dios. Pero usted es chileno, pero usted es sudamericano, pero usted es venezolano. Entonces, el dolor que están padeciendo los demás también debe tocarnos a nosotros, debe llevarnos a la oración, al quebrantamiento, a pedirle a Dios misericordia. Amén. Qué lindo también es reflexionar como cristianos, ¿ya? Así que, hermano, Dios nos dé las fuerzas para poder orar también por aquellas personas que están padeciendo diversas dificultades con los temporales y también con el problema que tiene que ver con el tema de Venezuela. Imagínense todo lo que está ocurriendo, hermano, la represión,
Y de repente somos egoístas. No digo son egoístas, somos egoístas. No pensamos, hermano, en cómo hay gente que tiene que estar escuchando todo el día balazos, tiene que estar oyendo, hermano, sirena, viendo a militares. Aquí nosotros vivimos algo difícil para el periodo que tiene que ver con el estallido social. Era terrible, hermano, el tema del estallido social, el ver, hermano, todo este asunto de la revuelta para nosotros como chilenos era tremendo, hermano. ¿Ya? Así que seamos empáticos para la gloria de Dios. ¿Cuántos empáticos hay aquí ahora? ¿Cuántos pueden decir, voy a orar? Voy a orar, hermano. Hoy día me comprometo a orar. Voy a orar por el sur de Chile, voy a orar por Venezuela, voy a orar por los problemas de los hermanos de la iglesia, voy a orar por los problemas de mi propio país, voy a orar por los problemas de mi propia iglesia local, voy a orar por personas que yo sé que están padeciendo. Porque de verdad que hay veces que no tenemos la solución, nosotros no tenemos el poder para solucionar algo. Pero sí hay poder en la oración, hay poder en la oración, amén. Oremos para que el Señor saque, hermano, a Maduro, que Dios haga una obra sobrenatural, que saque, hermano, al dictador. Hermano, y que realmente venga un renuevo para la amada nación de Venezuela, que venga un renuevo, que venga algo ya fundamentado en la palabra, que Dios levante dirigentes que tengan temor del Dios de la Biblia. Amén. Qué bendición, hermano, que podamos ir mejorando en nuestro corazón, ya tener un sentir cristiano. Imagínense toda la gente que está marchando allá en Venezuela, hermano. Tremendo, una cantidad de personas por las calles. ¿Usted cree que la gente sale a marchar porque quiere? Aquí como acá en Chile, salían por una movilización. Y ahí se armaba un carrete, como una fiesta en la calle, se ponían a tomar, a fumar, y la gente iba todos los viernes a la Plaza Italia a carretear. Pero la gente, hermano, allá en Venezuela sale porque realmente necesitan que haya un cambio de paradigma político, porque ellos como sociedad están destruidos, están arruinados. Un país millonario, un país rico, hermano, que hoy día está en el suelo por tener malos dirigentes, ¿ya? Hay tanto, como dice aquí nuestro hermano Natanael, amén, mi hermano, hay tanto por qué orar, tremendo, hermano, hay tanto por qué orar. Y de repente decimos, no sé por qué orar. ¿Cómo no sabe por qué orar? Mire todo lo que hay que orar. Que Dios nos ayude. Ya, nuestro hermano Rolando nos dice, la lluvia y el viento dejó la grande dentro del templo. Se levantó el techo con el viento y entró el agua al altar. Qué terrible. Ahí nuestro hermano Rolando nos comenta aquello que ocurrió en su iglesia. Bendición en Dios. Le comento que en la iglesia Cóndores de Chile, donde preside mi pastor José Vidal, quedó el desastre en el templo. ¿Ve? Si eso también ocurrió acá en Santiago. El templo de ellos, no sé si está ahí en La Pintana o en San Ramón, por ahí, por ese sector. Entonces, hermano, Dios tenga misericordia de nuestra nación, ya de nuestro país. La hermanita Francesca nos dice, Dios te bendiga, mi amado esposo, y que el Señor te use para su gloria, que el Señor ayude a esas personas que sufrieron con ese temporal. Amén, amén. Gracias, hermanita Francesca, un abrazo para mi amada esposa que siempre está ahí apoyándonos, ya está en sintonía. Déjenos sus saludos, sus comentarios. Hoy día vamos a compartir una palabra bien interesante, hermano, que ayer estábamos reflexionando ahí en lo que nosotros le llamamos diálogos pietistas, ya que compartimos una palabra, luego yo comento una palabra, luego doy unas oportunidades ya en nuestra pequeña congregación y la gente comenta lo que entendió de la palabra y vamos haciendo lo que se llama una retroalimentación, no igual que una escuela dominical, es diferente, es un diálogo pietista como lo hacían los pietistas en Alemania en el siglo XVIII en adelante. Ya el énfasis en la retroalimentación por el espíritu, ¿ya? Así que tremendo, nuestro hermano Rolando ahí nos dice, en el bosque mi hermano Richard, amén. Así que orar por la iglesia de nuestro estimado pastor José Vidal, que Dios lo ayude a él, a los hermanos. Nuestro hermano Natanael luego nos dice, Dios tenga misericordia de nosotros, que estamos bien por misericordia. Y que hay gente que está padeciendo ahora en estos momentos, Dios nos ayuda a sacar el corazón de piedra.
tremendo, es una obra del Espíritu. Claro, tenemos que tener la voluntad para que Dios haga esa obra en nosotros y que el Señor ponga uno de carne. A veces somos tan indolentes con lo que pasa alrededor de nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdenos, sí, amén. Amén. Nuestro hermano Jaro nos dice que Dios le bendiga a mi hermano, que Dios le use. Saludos desde Perú, Nuevo Chimbote. Gracias, mi amado, que Dios me lo bendiga. La hermana Aurora dice amén. Nuestra hermana Ariam nos dice Dios bendiga, siervo, familia y hermano en la fe. Gracias, mi amada, que Dios me la rebendiga. Qué bendición, qué lindo, qué bendición. Vamos entonces a hablar un poco acerca de el enojo. ¿Qué le parece? ¿Enojón usted? ¿Usted enojón o no? Porque todos nos podemos enojar. Todos. Es parte de nuestra naturaleza. Nos alegramos, nos enojamos. O sea, a no ser que usted sea un mueble o que usted sea un objeto. Allí usted no se podría enojar porque no tendría la instancia de tener emociones, alejarse, o sea, enojarse, alegrarse, son emociones, sentimientos, las que tiene una persona. El problema radica cuando a la persona la dominan esas emociones, la dominan esos sentimientos, ¿ya? Así que yo le pido a todos los enojones que no se desconecten. Y usted, hermano Richard, enojón, sí, Dios me ayude, necesito mejorar. Y ayer el Espíritu de Dios nos hablaba por la palabra acerca del enojo. Ya nos hablaba del enojo, así que vamos a compartir esa temática. Vamos a la cortina y luego a a la cuña y luego a la cortina para la gloria de Dios. I cannot know till I cross that narrow sea. There are heights. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Amén. Dios me los rebendiga. Estamos, hermano, estudiando, amén, gracias, mi hermano. Estamos estudiando la palabra del Señor, hermano, en el libro de Esther. Ya estamos leyendo el libro de Esther, estamos estudiando la palabra y en esta oportunidad vamos a leer Esther capítulo 2. Vaya ahí a la Biblia, Esther capítulo 2. Vamos a poner acá Esther capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 19, ¿ya? Nosotros nos vamos a centrar en algunos de los tópicos. Vamos a leer desde el versículo 19, tiene usted ahí su Biblia, Esther capítulo 2, versículo 19, y vamos a leer hasta el versículo 23. Dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando se juntaban las vírgenes la segunda vez, estoy leyendo la Reina Valera 1909 o versión antigua, Mardoqueo, o Mardocheo dice aquí, estaba puesto a la puerta del rey. Y Esther, según le tenía mandado Mardocheo, o Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando con él se educaba. Esther ya era una joven adulta, pero era una mujer obediente. ¡Qué lindo! En aquellos días, estando Mardocheo
sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigdán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban, mira cómo dice acá, y procuraban poner mano en el rey Asuero, procuraban poner mano en el rey Asuero. Mas entendido que fue esto por Mardocheo, es decir, Mardoqueo, estoy leyendo la 1909, él lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardocheo, o Mardoqueo. Se hizo entonces indagación, una investigación, dice la 60, se hizo entonces indagación de la cosa, del asunto, y fue hallada cierta. Por tanto, entrambos fueron colgados en una horca, y se escribió el caso en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey. Ya, o sea, en el versículo, en los versículos que hemos leído se narra, hermano, que ya Esther estaba en el lugar de honra, ya era reina, pero Mardoqueo no había dejado de cuidar a Esther. Constantemente él estaba supervisando todo lo que Esther hacía. Y en ese estar, gracias mi hermano Steven, en ese estar supervisando a Esther, en ese estar viendo cómo estaba Esther, sucedió que en un momento, Mardoqueo se entera de algo. Oye, hermano, analiza, reflexiona y ve que hay una conspiración. La conspiración, hermano, era en contra del esposo de su prima, porque Esther era prima de Mardoqueo, aunque él era mucho más adulto. Entonces, aunque ya Esther estaba en un lugar de honra, aunque ya Esther era una persona llena de autoridad, en el caso de Mardoqueo nunca dejó de cuidarla, ya, porque ese es el sentir, mis amados hermanos, de los padres. Los hijos crecen, ¿cierto? Los hijos crecen, pero los padres, a la medida que pueden, nunca dejan de cuidarlos. Estoy refiriéndome a padres empáticos, a padres no sobreprotectores, sino que a padres que le dan el espacio a los hijos para que se desarrollen, pero aún así siempre están atentos. ¿Cómo está el hijo? ¿Cómo está la hija? ¿Tiene problemas? ¿No tiene problemas? Si puede orientar, si puede aconsejar. Ese era Mardoqueo. Era un padre político, pero era un padre que nunca se había descuidado. Nótese, hermano, esto, nunca se había descuidado de Esther. Siempre estaba cuidando a Esther, siempre estaba, hermano, atento a lo que Esther fuera a hacer. Y en ese estar atento a lo que Esther estaba haciendo, resulta, hermano, que de repente se entera, oye, hermano, una conspiración, hay una conspiración. Aquí vemos una gran característica, hermano, en Mardoqueo. Mardoqueo es una persona sensible, sensitiva, es una persona rápida, es una persona hábil de entendimiento. Fue una persona perspicaz, notó que había algo raro. ¿En quiénes? En estos eunucos. Los eunucos estaban tramando hacer algo en contra del rey, en contra de Asuero, en contra del esposo de Esther. Y Mardoqueo se percata de eso, que estos eunucos, los eunucos no eran cualquier persona, los eunucos eran personas que tenían, hermanos, sí, una condición, habían sido castrados. Anótenlo usted por allí esto. Los eunucos eran personas que los castraban, que le sacaban su órgano viril, hermanos, de tal manera que ya no podían tener relaciones sexuales, y los castraban porque los iban a colocar en lugares especiales. Por ejemplo, uno de los lugares donde colocaban a los eunucos, que eran hombres castrados, los colocaban a cuidar las mujeres de los reyes, en especial de los emperadores. Los emperadores paganos
no colocaban a cualquier hombre protegiendo a las mujeres que eran parte de su harén. Un harén es un grupo de mujeres que son esposas o concubinas del rey. Esto era una práctica muy común en el pasado. Los reyes no tenían una pura esposa, y mayoritariamente los que eran mundanos y abiertamente los que eran paganos. Entonces los tipos se acostaban con mujeres por doquiera. Algunos tenían harén de 50 mujeres, otros de 100 mujeres. El harén le permitía, digamos, socialmente, porque esa era la mentalidad de los paganos, que mientras más mujeres tuviera un rey, se supone que tenía más poder, más autoridad. Entonces los reyes se proponían el reunir la máxima cantidad de mujeres que fueran sus concubinas, que eran una especie de esposa, pero de un segundo rango. Ya no tenían los mismos privilegios de una esposa, pero tenían más privilegios que un amante, por ejemplo. Entonces estaban las esposas y estaban las concubinas, que aunque no eran esposas del rey, tenían ciertos privilegios, entre los cuales que el rey las sustentaba económicamente, les daba ropa, etc. Esa era una costumbre de los mundanos, de los paganos. Entonces, cuando un rey quería colocar a un hombre para que cuidara a esas mujeres, no podía colocar, o ellos sentían que no podían colocar a un hombre que fuese un hombre fértil sexualmente, ni que tuviese su órgano viril. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Tomaban a hombres y los castraban. Entonces esos hombres se dedicaban a cuidar a esas mujeres. Los castraban precisamente para que esos hombres no tuvieran relaciones sexuales con sus concubinas o con sus esposas. Ahora, no solamente tomaban a cualquiera y lo castraban, no. Por lo general tomaban a personas con autoridad, a personas que tuviesen, por ejemplo, capacidad intelectual. O sea, la persona que llegaba a ser un eunuco sufría terriblemente, hermano, la castración, pero a la vez era una persona que cuando ya estaba castrado y lo colocaban, por ejemplo, como un eunuco es una persona castrada, a esa persona que colocaban allí como eunuco era como de la alta sociedad. Sufría con el estigma de no poder tener relaciones sexuales, de no poder tener hijos, de no formar una familia, pero a la vez gozaba de una serie de privilegios. Tremendo, hermano. Entonces, el relato bíblico nos narra cómo dos eunucos, como veíamos en las escrituras, dos eunucos, dice que se molestaron con el rey Asuero. No se nos narra cuál fue el motivo, cuál fue la razón, qué ocurrió, sino que simplemente se nos dice que estos hombres se enojaron. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey. Ya estos trabajaban en los harenes, estos trabajaban también, tal vez, por ejemplo, dándole, porque otra de las funciones de los eunucos por lo general tenían posiciones de honra. Por ejemplo, darle de beber al rey, copero. Habían, dentro de la historia se narra entre los egipcios, entre los mesopotámicos, entre los babilonios, de que también hubieron generales que eran eunucos, es decir, hombres castrados. Entonces estos eunucos tenían un lugar de privilegio, y dice que se enojaron estos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, es decir, eran personas que tenían una cercanía al rey. Dice que se enojaron. Impresionante. No se nos narra cuál fue el motivo. Al parecer no fue un motivo tan relevante, no fue algo tan grave, fue tal vez algo cotidiano, fue algo superfluo, fue una situación secundaria la que provocó el enojo de estos eunucos. Pero el enojo en ellos comenzó a incrementarse. O sea, el enojo que en ellos se manifestó no fue algo
pasajero, no se quedó en la simple emoción, en el simple sentimiento, sino que ese enojo finalmente tomó control de todas sus emociones, sus sentimientos, su manera de ver la vida. O sea, estos tipos, hermano, finalmente dejaron que su naturaleza más baja comenzara a despertar en ellos ya un odio, un resentimiento. Y dice la Escritura que estos tipos, hermano, finalmente conspiraron y procuraban poner mano en el rey Asuero. O sea, el enojo desbordado en ellos los llevó a conspirar en contra del rey. Tal vez si nosotros supiéramos cuál fue el motivo por el cual ellos se enojaron, tal vez diríamos, está bien que se enojaron, lo humillaron, los pisotearon, porque el enojo no es algo ilegítimo. Todos podemos enojarnos. Todos en algún momento nos hemos enojado. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es natural que podamos enojarnos. ¿Quién no se ha enojado? ¿Quién no se ha molestado? El problema es cuando el enojo, la ira, toma control de la persona. De tal manera toma control en la persona que la persona ya después, hermano, comienza a maquinar. ¿Ve? Ese ya es un enojo no pasajero. Por ejemplo, si a usted alguien lo humilla, lo pisotea, o sea, sería muy esperable de que usted se enojara. Si alguien lo pisoteó, lo humilló, le robó dinero, fue prepotente, es lógico que usted se vaya a enojar, obvio. El problema es cuando nos ocurren cosas superficiales o de repente cosas más complejas, pero que ese enojo no se va nunca, no se va. Y después ya la persona tiene, hermano, raíces de amargura. Esa persona ya después comienza, hermano, a volverse un enojón. Y ya después a la persona no la conocen como por ejemplo, Juanito. No, ya quedó como, llámate al enojón. Oye, ahora ya no es Juanito, es el enojón. Me estoy quedando solo, parece. Llámate a Juanita, por decir un nombre, llámate a Juanita. Pero ya después es tan enojona Juanita. Juanita es tan iracunda que ya después la gente dice, llámate a la enojona. Oiga, qué tremendo. Mire, había una canción secular que decía así. No me acuerdo muy bien la letra, pero decía algo así. Te enojáis por todo, te enojáis por todo, te enojáis por todo. Esa era la letra. Te enojáis por todo, hermano. Es legítimo enojarse. El problema es cuando la persona ya se enoja por todo. Ya no es capaz de superar cosas. Oye, le pasó una cosa mínima y todo el día anduvo pero airado, molesto. ¿Es legítimo enojarse, molestarse? Claro, siempre que sea algo que no domine las emociones de la persona. Ni despierte, este otro ítem, ni despierte la sed de venganza. ¿Estamos aquí o no? Venganza. O sea, hay personas que ya no solo el enojo afectó sus otras emociones, no es solo que se volvió un enojón, no es solo que se volvió una enojona, no es solo que cualquier cosa lo lleva a reaccionar violentamente, con prepotencia, no es solo que sube y baja al marido o a la señora, a los hijos. No es solo que anda pegándole patada al perro, al gato, al que se le cruce por delante, que ya, digamos, eso ya sería un mal testimonio, sino que el enojo destemplado, el enojo desbordante ha llevado a esa persona, ¿sabe qué? A maquinar una venganza. Eso ocurrió con estos eunucos. ¿Qué es el enojo?
El enojo es un movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Hay una ira, hay un deseo de ajustar cuentas. Entonces, alguien se puede enojar en el momento, que le dé rabia, que no sé, que quiera como hacer justicia, pero en el momento. O sea, cualquiera puede sentir esa rabia de querer como colocar justicia, pero sabe que es cristiano, entonces dice, no, ya, bueno, ya me lanzaron un palabrazo, ya la dejo pasar, o responde en el momento, pero después se va la persona y la persona no se queda pensando, oh, lo que me dijo, yo le respondí esto, pero yo debí haberle respondido esto, y por qué no le dije esto otro, pero ya me lo voy a encontrar, a ver, ya sé lo que yo podría hacer, voy a ir y me lo voy a encontrar en tal lado. Venganza. ¿Sabe que hay gente que dice, el que me la hace, me la paga? Ahora, ese pensamiento, si lo tiene un mundano, se entiende por qué es mundano, pero una persona que tenga el Espíritu de Dios no puede darle espacio a un enojo destemplado, desbordado, no. Mira, estos eunucos, fue tal el enojo, no controlaron sus emociones, probablemente entre los dos se comenzaron a meter cizaña, entre los dos planearon. Y llegó un momento en que ellos querían poner la mano sobre el rey. ¿Te das cuenta? O sea, el enojo en ellos no fue pasajero, se quedó allí, hizo nido allí. El problema que tuvieron con el rey hizo nido allí. Entonces, ¿cuántos matrimonios que tuvieron un problema y dejaron que el problema hiciera nido en sus corazones? Problemas entre hermanos, que claro, tuvieron una diferencia, se enojaron. Pero llegó la noche y la palabra, ¿qué es lo que dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, ya te enojaste, pero al otro día, o incluso cuando te vayas a acostar, primero eso, no te va, o sea, cuando te vayas a acostar, por favor, primero piensa si ya pasó el enojo en ti. Porque al llegar la noche ya no tienes que estar enojado. Y mayormente al otro día usted se despertó, tuvo un conflicto con alguien, su corazón tiene que estar limpio. Ahora, si al otro día el corazón todavía está airado, enojado, airado, y usted ve que ese sentimiento comienza a crecer, y pasó el otro día, 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 hoy ya lleva una semana, un mes, un año, y todavía usted no supera ese altercado, ese conflicto, es porque ahí falta una obra del Espíritu Santo. Mire cómo dice la NTV: cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos de los eunucos del rey, Victana y Teres, guardias que custodiaban la entrada a las habitaciones privadas del rey, se enojaron con el rey Jerje, que es Asuero, y conspiraron para asesinarlo. ¿Se da cuenta? O sea, la rabia que había en ellos, el resentimiento que había en ellos, no fue pasajero. A lo mejor el problema que tuvieron con el rey era un problema que ameritaba que se enojaran. Pero eso no significaba que ellos tuvieran que darle espacio al resentimiento, a la odiosidad, y menos, hermano, a una raíz de amargura tan terrible como llevarlo a conspirar en contra del rey. Entonces, yo quiero, hermano, que en esta hora nosotros podamos considerar que tenemos que evaluar el tema del enojo. De repente se naturaliza el enojo. Bueno, todos saben que soy enojón, que soy enojona, todos saben que soy así, todos saben que soy una persona iracunda. Mi esposo me acepta así, mi esposa me acepta así, todos saben cómo soy. Y la persona se ha ido quedando sola, enojona, se ha ido quedando sola y se acostumbra y dice, bueno, me he ido quedando solo porque soy enojón. Pero no podemos naturalizar eso, no podemos aceptar eso como, bueno, el Señor sabe cómo soy. El Señor sabe que soy así, el Señor sabe, no podemos naturalizar eso. No, bueno, ya llevo tantos años en la iglesia y todos saben cómo soy. No, necesitamos una obra del Espíritu.
¿Cuántos problemas usted se hubiera ahorrado si no hubiese dejado que el enojo se entronara en el corazón? ¿Cuántos pleitos se hubieran evitado o se hubieran solucionado rápido si el enojo no hubiese impedido la reflexión? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos enojamos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe qué? Cuando nos enojamos, no pensamos bien. Hermano Richard, cuando yo me he enojado, no pienso bien. Dejo la tendalá, dejo. La gente dice, se enojó. Arranquen, porque ya saben cómo es. Ya saben cómo es ella. Ya saben cómo es él. Deja la tendalá. Es como un torbellino, es como un huracán. Arranquen. Todos saben cómo es. Y esa persona tiene que decir, es verdad. Porque mire, hay muchas personas que han hecho tremendo escándalo por un problema. Oye, reventaron, explotaron. Pero después, al segundo metafóricamente, es decir, al tiempo, la persona evalúa si es sincera, si ama a Dios, dice, el meo show que hice por una cuestión así de chica. El medio escándalo que hice por una cosa así de pequeña. La reacción que tuve por una cosa tan chica. Oh, Dios mío, perdóneme. Y de repente llevamos pidiéndole perdón a Dios años. Perdóneme. Perdóneme porque me ahogué en un vaso de agua, en algo chiquitito, hice un escándalo. Malinterpreté una situación. Entonces, en el enojo, ¿sabe lo que hay que hacer? En lo posible, tratar de no reaccionar. Esperar. Contemos. 1, 2, 3. Cuenta hasta 10. Hay uno que dice, hermano Richard, contar hasta 10. A mí, de verdad, que a mí no me resultaría. ¿Y usted hasta cuánto tendría que contar, hermano? Hermana, dígame. No, yo tendría que contar hasta 1.000.000. Porque tanta la rabia que en el 10 no se apaciguó nada. Entonces tengo que llegar al 1.000.000, no sé, estoy diciendo una hipérbole. ¿Cuántos problemas no nos hubiésemos ahorrado? Nos dijeron algo, vamos a esperar. Vuelvo a repetir, no podemos enojar. Nos enojamos, pero ya rápido resolvemos el tema, sin ser explosivo. Usted se molestó, pero mira, te quiero decir esto, con respeto, y no ¡pa! Tremendo. Sinónimo, enfado, irritación, exasperación, alteración, enfurecimiento, indignación, rabia, ira, cólera, furia, cabreo. ¿Ve? Hay gente que dice, estoy cabreado. Bronca, calentura, rebote. Miren lo que nos dice la Biblia en el Salmo 37, versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Déjalo. Chuta, hermano, es difícil. Pero Richard, usted se ha molestado todas estas veces y después de todas estas veces he tenido que pedir perdón. ¿Por qué? Porque nadie dice que uno no se enoje. Usted se puede enojar, pero tiene que hablar con respeto. No tiene que explotar. Y si usted dice, no, es que yo por lo general exploto, entonces mejor guarde silencio. Y cuando esté en una actitud, en un estado más sabio, vaya y hable. Pero tenemos que crecer. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmo 37, versículo 8. Proverbios 22, 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Ves? O sea, la palabra también nos manda a alejarnos de esta gente que es ya demasiado explosiva. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Qué tremendo, hermano.
Hermano Richard, entonces significa que no tengo que retar, que no tengo que reprender. No, porque usted tiene una autoridad. Si es papá, tiene que reprender, tiene que tener autoridad. Si esto nos habla de moderación. Usted se puede enojar, pero tiene que ser moderado, tiene que ser templado. Si usted es muy explosivo, tiene que pedirle a Dios: Señor, trate con mi vida. No quiero ser explosivo, quiero retar con autoridad, quiero reprender con autoridad, quiero ejercer disciplina con autoridad, pero no de manera destemplada, no de manera destemplada, no haciendo un escándalo. Y en el caso de estos eunucos, ¿qué es lo que pasó? Oye, la ira, el enojo les cegó el entendimiento. ¿Y sabe cómo ellos cosecharon esa ira totalmente descontrolada? ¿Sabe cómo la cosecharon? La cosecharon esa ira con su muerte. Porque finalmente los pillaron. Asuero no les dio muerte de inmediato, no hizo una investigación y se descubrió que estos habían conspirado, porque una conspiración implica algo que se estuvo premeditando, que se orquestó, y finalmente murieron. O sea, el resultado de la ira totalmente descontrolada en estos hombres les provocó la muerte. Hay otras personas que la ira no les ha provocado la muerte, pero por ejemplo, les ha provocado perder a personas que aman, amistades. Gente que era valiosa para ellos, ahora están lejos. La ira, la rabia. Entonces, la rabia, la ira, es decir, el enojo desproporcionado, siempre trae como consecuencia problemas. Se pierden cosas. Bueno, Richard, entonces, ¿uno se puede enojar? Sí, pero en los parámetros de un cristiano, con templanza. Mira, no estoy de acuerdo contigo en esto. Quiero hablar este tema contigo, este punto. Hablémonos de manera civilizada. Tú me dijiste esto, yo te dije esto otro. Pero sabes que, mira, este es el trasfondo. De repente, sabes que son malos entendidos. Pero los dos se enojaron porque había un malentendido. Pero cuando se habló con respeto, ya no con ira, ya no con resentimiento, sabes que se soluciona rápido aquello. ¿En quién reposa el enojo? Reposar implica que habita. Todos podemos enojarnos, pero ya cuando el enojo habita en una persona, allí ya estamos frente a un necio. Eclesiastés 11:10: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Colosenses 3:8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Ve? Deja el enojo, deja la ira, deja la malicia. Efesios 4:31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué es lo que le contrajo a estas personas, hermano? ¿Qué fue lo que les contrajo, lo que les conllevó a estos eunucos? El ser enojones desproporcionados les provocó al final la muerte. Hay gente que dice: gracias a Dios, a mí no me ha pasado nada de eso. Pero ¿cuánta gente valiosa, valiosa ya no quiere estar con usted? ¿Cuánta gente valiosa ya no quiere conversar con usted? Gente valiosa. Gente que usted dice: cuando yo compartía con ese hermano era una bendición. Pero no enojamos. Y de repente los dos enojones, ninguno de los dos quiere ponerse a cuenta. Y basta hablar, pedir perdón. Si usted ha actuado con enojo de manera injustificada, reaccionaria, pero torpemente, pida perdón, perdóneme. Perdona a mi esposa, perdone a mi esposo. Hermano, perdóneme. Pastores, perdóneme. Y vuelvo a repetir, no significa que usted no tenga autoridad. Usted tiene una autoridad y tiene que usarla en el lugar que Dios lo colocó. Pero no le demos cabida a un enojo, hermano, totalmente desproporcionado.
Qué tremendo. Hasta aquí dejamos esta palabra del Señor y que Dios nos bendiga. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Ya estamos terminando. Fue una tremenda bendición. Que Dios nos ayude. Hermano Richard, y usted enojón de repente. Sí, necesito que Dios me ayude. ¿Ya? Usted y yo necesitamos que el Señor nos ayude. ¿Ya? Y para eso necesitamos el fruto del Espíritu. Ahí Gálatas capítulo 5. Pidámosle al Señor que nos dé humildad, que nos dé mansedumbre, que nos dé templanza, que nos dé paciencia, que nos dé el fruto del Espíritu. ¿Qué le ha parecido esta interesante temática que hemos abordado? ¿Cuántos pueden decir, yo voy a darle like a esta publicación aunque soy un enojón? Le doy like porque quiero cambiar. Qué tremendo, hermano. Así que Dios nos ayude. Déjeme su comentario para luego leerlo en la tardecita. Tratamos de darle énfasis a la enseñanza, pero déjeme usted ahí sus comentarios y dígame qué le dio el Señor. ¿Cuántos podemos decir, ayúdeme, Señor? Necesito cambiar. Necesito modificar esto. Ayúdeme a cambiar. Ayúdeme. ¿Cuántos podrían escribirme allí? Aquí en el Facebook, los que están conectados, ¿cuántos podrían escribir allí? Ayúdeme, Señor, no quiero ser enojón. ¿Ya? No quiero ser enojón. Ahora, vuelvo a repetir, las personas podemos molestarnos y enojarnos, pero eso no significa que la persona se va a descontrolar. Cuidado ahí, eso es otra cosa. Ya estamos, hermanos, a 2 de agosto y queremos animar a todos nuestros auditores a que puedan ser parte de nuestros colaboradores. Ya, mire, nos vamos a tomar 1 minuto y medio de todo el programa, nada. Queremos animar a todos nuestros hermanos que quieran bendecir el programa radial para que nosotros continuemos aquí en Radio Fe, a que puedan enviar su aporte económico. Estamos bien lejos, hermano. Damos gracias al Señor por los que han podido enviar su ofrenda, pero estamos muy lejos de reunir los recursos todavía totales, así que queremos animar a todos nuestros hermanos auditores a que puedan, hermano, enviar esa ofrenda. No sé si mi hermano es tiempo de poner mi número allí, mi número en la imagen misma. Y ya nos estamos despidiendo, así que usted me puede escribir al más 569 53 18 65 85 y dígame usted, hermano, yo quiero ser parte de los que colaboran con el programa porque quiero que sigamos compartiendo esta enseñanza, y allí yo le doy los datos para enviar esa ofrenda de amor. Ya estamos a 2 y tenemos solo hasta el 10, hermano, para reunir los recursos. Estamos bien lejos, así que queremos animar a los que quieran ser parte de los colaboradores para bendecir y que nosotros paguemos nuestro programa. Ahora, si usted dice, no me importa que este programa siga, obvio que usted no tiene que sentirse como comprometido con este programa, y la cuota o la ofrenda o la donación o la ofrenda de amor es voluntaria, ya lo que el Espíritu coloque en sus corazones. Ya mis amados, ahí están los datos de la cuenta, los que quieran también enviar su ofrenda, y los que quieran me escriben al más 569 53 18 65 85, más 569 53 18 65 85. Me despido con un Maranata, el Señor viene. Abrázame.